buenas a todos y a todas. Os vamos a contar la trayectoria y la vida del pedagogo Friedrich Froebel. Friedrich decía que la educación debe conducir y guiar al hombre a la claridad respecto de sí mismo y en sí mismo. A continuación, los capítulos correspondientes a nuestro libro. Capítulo 1. Comienzos. Capítulo 2. Obras significativas. Capítulo 3. Principios pedagógicos. Capítulo 4. Escuelas que fomentan los principios pedagógicos. Capítulo 5. Incorporación de su metodología en mi futuro centro o institución. Y capítulo 6. Bibliografía. Capítulo 1. Comienzos. Érase una vez, en un lugar de Alemania, nació el futuro pedagogo Friedrich, en la aldea de Oberweisbach, el 21 de abril de 1782. Fue el menor de 6 hermanos. Su padre era pastor, protestante, encargado de una parroquia, y su madre, trágicamente, murió a los 9 meses de su nacimiento, debido a una enfermedad. Aprendió por sí mismo a leer, escribir y a realizar operaciones sencillas de matemáticas y geometría. En 1792, su tío pide la tutela de Friedrich, quien se mudó a Stadt-Ilm y asistió a la escuela formal, hasta que en 1797 se traslada a Hirschberg, ya que su padre lo manda a aprender el oficio de guardabosques. En los 2 años, trabajando como guardabosques, experimenta el conocimiento sobre la naturaleza y aprende topografía, geometría y evaluar terrenos. Al regreso a su casa paterna, su padre lo envía a Jena, donde quedó asombrado con la universidad e ingresa para cursar mineralogía y matemáticas. Debido a no poder costearse los estudios, vuelve a su pueblo en búsqueda de trabajo. 2 años más tarde, regresa al oficio de guardabosques en Bamberg como topógrafo. En 1804 estudió 1 año de arquitectura en la Universidad de Frankfurt y 1 año después empieza a enseñar en la escuela de Anton Gruner. Allí conoce a Gruner y, motivado por sus comentarios, Froebel descubre las ideas de Johann Pestalozzi. Viaja a Suiza y trabaja con él en Yverdon. Fue en ese tiempo el determinante para descubrir su vocación de maestro y filósofo. En 1811 ingresó en la Universidad de Göttingen y estudia filosofía. En 1816 funda el Instituto Educativo Universal Alemán de Griesheim, que luego traslada a Keilhau, que decayó muy pronto. Su vocación de educador de la infancia adquirió aspectos precisos cuando ciertas circunstancias familiares le llevaron a encargarse de la educación de 5 sobrinos. En 1826, Friedrich publica su obra La educación del hombre y crea una colección de 500 figuras de madera con formas geométricas y lógicas entre sí, que son utilizadas para la enseñanza de las matemáticas. En 1837, Froebel crea un jardín de infancia en Bad Blankenburg, donde se trabaja con juegos, canciones, historias y manualidades. En 1840 inaugura el Jardín de Infancia Alemán y 3 años más tarde se publica su libro Cantos maternales, que son una serie de canciones que buscan estimular los sentidos de los niños desde los primeros meses de vida.
En los siguientes 10 años se fundan más de 44 jardines de infancia en toda Alemania y un centro de capacitación de maestros en Marienthal. Por último, y con mucha tristeza, su vida cobra fin en el castillo de Marienthal el 21 de junio de 1852. Capítulo 2. Obras significativas. Poco antes de crear el jardín de infancia, Friedrich Frobel crea su obra más relevante, en 1826, titulada La educación del hombre, en la cual plasma todos sus ideales y principios pedagógicos, enfocándose en su teoría sobre la educación, estableciendo a Dios como un todo. Tiempo después, publica el libro Cantos maternales, en 1843, el cual se compone de diversas canciones dirigidas a los bebés recién nacidos, para estimular sus emociones en esos primeros meses de vida. Capítulo 3. Principios pedagógicos. Al poco tiempo, Friedrich Frobel intentó construir un sistema de educación integral, armónica y gradual. Para ello, creó unos principios basados en las leyes universales de la naturaleza aplicada. Para él, el niño es o debería ser el eje central de la educación. Era un gran defensor de la idea de que el aprendizaje se produce en todas las etapas del desarrollo genético, desde la infancia hasta la madurez, y a todas son igual de importantes, ya que en cada una se produce una enseñanza distinta. Se centró en la importancia de los juegos para el desarrollo de los niños y de la influencia que puede tener la madre sobre estos. Es por ello que plantea dicha educación a través de 3 operaciones diferentes que son la acción, es decir, a través de actividades, el juego y el trabajo mediante tareas. Según el pedagogo, mediante esto, los niños aprenden el significado de las cosas. Además, desarrolló bloques de construcción que llamasen su atención para que los motivaran a utilizarlos y que a través de ellos aumentase su creatividad. Tras trabajar con el método anterior durante un tiempo, Friedrich llegó a las siguientes conclusiones: que la educación es necesaria desde los primeros años de vida, para así comenzar a desarrollar la capacidad de aprendizaje. Que los niños no poseen maldad, eso es algo que se desarrolla más adelante y en base a ciertas vivencias. Que las mujeres tienen un papel fundamental en la educación de los niños, que estos debían desarrollarse en libertad, la diversidad con iniciativa, etc., y que el juego y la actividad son elementos esenciales. Capítulo 4. Escuelas que fomentan los principios pedagógicos. Tras su muerte, en España, la primera escuela de párvulos con el modelo frobeliano se construyó en Madrid, en 1879. La escuela cumple con el diseño y la metodología de la pedagogía de Frobel. Su influencia está actualmente presente en todas las escuelas de España, sobre todo en las estructuras de los edificios de estas. Espacios abiertos como los recreos, compuestos de árboles o de un espacio habitado para el ejercicio físico, imitando al modelo. Por otro lado, Frobel hacía énfasis en el uso de canciones, juegos e historias en las escuelas de párvulos. También desarrolló figuras en forma de bloques para fomentar la creatividad y los sentidos como el tacto de los docentes, las cuales hoy en día se siguen llevando a cabo. Capítulo 5. Incorporación de su metodología en mi futuro centro e institución. Por último, pero no menos importante,
Froebel utiliza el método intuitivo porque enseña mediante experiencias directas, objetivas y concretas, por lo que crea los materiales didácticos llamados dones. Permite que el niño interactúe con su entorno, con la naturaleza de forma libre y espontánea, fomentando la autoactividad en el alumno. Actualmente, en los centros educativos, la influencia de Friedrich Froebel está presente mediante la práctica y la orientación. Su método es natural y activo. Se fundamenta en la práctica. Por ello, estableció un programa de juegos y canciones con el fin de utilizarlos en la educación de las sensaciones y emociones de los niños. Construyó juguetes para el logro de los objetivos educativos. Para Froebel, el juego es un elemento que impulsa la actividad, la creatividad y el desarrollo de los niños. A día de hoy se da más importancia a los materiales que él diseñó, dejando a la práctica como algo rígido y repetitivo, que no favorece la enseñanza. En la actualidad, los principios pedagógicos y su filosofía sobre la educación de los niños permanece con gran fuerza. Los dones son un sistema pedagógico que fomentan en el niño el deseo de actividad y creación mediante juegos. Actualmente son principalmente aplicados para la enseñanza de los niños en los centros educativos. Don 1. Consiste en 6 bolas de lana de diferentes colores, 3 primarios y 3 secundarios. Estas bolas se encuentran normalmente colgando de un hilo en una caja de madera, la cual contiene 3 palos, los cuales permite que éstas estén colgadas. Don 2. Consiste en una esfera, 2 cubos y un cilindro. Uno de los cubos es liso, mientras que las demás contienen grapas y están taladradas en varias direcciones, lo que permite hacerlas girar. En ocasiones se introduce el cono que reemplaza el cubo liso. Las formas vienen en una caja de madera con palitos como el primer don. Don 3. Consiste en un cubo de madera de 2 pulgadas de lado, dividido en 8 cubos menores, de 1 pulgada de lado cada uno. Don 4. Un cubo de madera de 2 pulgadas de lado, cortado 3 veces horizontalmente y una perpendicularmente, quedando dividido en 8 ladrillos. Don 5. Un cubo de madera de 3 pulgadas de lado, cortado 2 veces por cada lado y dividido así en 27 cubitos de 1 pulgada por cada lado. De ellos, 21 quedan enteros, 3 cortados diagonalmente en 2 partes y 3 cortados 2 veces por líneas diagonales y reducidos a cuartos. Don 6. Un cubo del mismo tamaño que el anterior, dividido en 27 oblongos. De estos, 18 enteros, 6 se cortan a lo ancho de 2 cuadrados y los restantes a lo largo en 2 columnas. Don 7. Tablillas de madera, cartón o papel de formas diversas, cuadradas, triangulares, etc. Don 8. Listones que están juntados en las extremidades. Se emplea para representar líneas, ángulos, figuras y letras. Se emplea la línea recta, vertical, horizontal y oblicua. Don 9. El niño, a través de este don, forman diversas figuras geométricas y establece relaciones con los objetos de su vida cotidiana. El niño inicia con los números y formas geométricas. Está diseñado para niños mayores de 5 años. Don 10. Con este don se lleva a cabo la representación de objetos reales. Se realizan por medio de palitos con los que los niños representan figuras. También se forman letras de diversos ángulos. Capítulo 6. Bibliografía. Y colorín colorado,
Este cuento se ha acabado.